Amén. Den un aplauso al Señor. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15. La pastora Wanda está en la Florida. Fue ayer. Le pedimos las oraciones. Usted sabe que estamos en una transición y estamos siempre bajo guerra, pero en bendición. Peleando y ganando, como decía un amigo mío. Pero gracias a Dios llegó bien y nosotros estamos aquí para atenderle. Cualquier necesidad puede llamar a la oficina y con mucho gusto. Quiero leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cierre sus ojitos y pídale al Señor que le hable en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ministres, Señor, en una manera especial en esta hora, Padre. Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, nos avive, nos bendiga, nos transforme y nos llene, Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio y la oportunidad de estar en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Un aplauso al Señor. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. En el proceso de estar en la iglesia, aquí, Fuente de Salvación, Jersey City, he ido conociendo personas y me he dado cuenta que nosotros en este lugar tenemos un ejército preparado y capacitado para duplicar esta iglesia. Wow, como 3 amén. Si usted es uno de esos, déjame decirlo otra vez, si usted es uno de esos, usted va a decir amén. Me he dado cuenta que en esta iglesia hay un ejército para duplicar la membresía de este lugar. Mire, gloria a Dios por la capacidad, el entrenamiento, el conocimiento, la unción y el llamado que tienen muchos de ustedes. Y en el día de hoy yo quiero hablarle 5 razones por las cuales debemos ganar almas. 5 razones por las cuales debemos ganar almas. El versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿cómo? Wow. Ustedes saben, cuando vemos algo en televisión de alguien que uno cree que es justo y de repente esa persona es condenada, casos injustos que son parte de la historia de personas que fueron condenadas injustamente, esas personas van a la cárcel y sufren y pagan un precio. Pero la condenación que está hablando acá no es una condenación humana, es una condenación espiritual. Y en el día de hoy yo quiero llamarte a la atención, porque cuando una persona no cree, esa persona cuando muere, cuando parte de esta tierra, ya no tiene oportunidad. Va a una condenación eterna, a un fuego eterno, a sufrir. Dice la Biblia que allí es el lloro y el crujir de dientes. Y yo quiero que por un momento nosotros pensemos en el castigo eterno de una persona que se pierde. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque a veces nosotros creemos que la vida se trata de esta naturaleza,
de la hora de los que vivimos. No, la vida en la tierra es solamente una prueba. La verdadera vida empieza después de la muerte. Y eso se determina en la decisión que los seres humanos hacemos en la tierra. Si creemos en Dios y damos nuestro corazón, tengo buena noticia para ti. Tendrá vida eterna. No tendrá problema, ni enfermedad, ni deuda. Para siempre vivirá con Dios, con un corazón lleno de gozo perfecto, con calle de oro y mar de cristal para todo aquel que cree. Así que si tú estás aquí y crees, tú debes ponerte contento por eso. Pero yo sé que todos nosotros a veces se nos olvida de la condenación. Si al lado de su casa hay un fuego, el otro día en la noticia vi un fuego en un lugar ahí y uno de los vecinos se metió y sacó a alguien por la ventana y lo salvó. Gloria a Dios por eso. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Esa es la misión más importante. De todas las cosas que nosotros hacemos, es la misión más importante, predicar el evangelio. Y ¿sabe qué? No es solo para los pastores, ni para los líderes. El evangelio, predicar el evangelio de salvación, es para todos los que creen. Todos los creyentes se convierten en un testigo para la gloria de Dios. Usted también tiene que predicar el evangelio, porque es como ver que alguien se va a quemar y no hacer nada. Y en estas 5 razones, yo quiero darle algunos versos bíblicos. La primera razón, oiga qué poderosa. Jesús fue un ganador de alma. Wow. Dios dejó el cielo. En en primera de Timoteo 1:15 dice, porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dejó el cielo y cuando vino a la tierra, es verdad que sanó, es verdad que libertó endemoniados. Es verdad que hizo muchos milagros, como el que hablaba Carlos, resucitó al hijo de la viuda. Pero ¿sabe lo que pasó con ese hijo? Se volvió a morir. ¿Sabe lo que pasó con Lázaro? Se volvió a morir. O sea, la sanidad es buena, pero es temporal. Lo que Dios puede hacer por ti, darte un trabajo, sanarte un dolor, quitarte una enfermedad, eso es bueno. Pero lo mejor de todo es que se salve tu alma, que no importa lo que pase, cualquiera que sea la situación, cuando Cristo venga o si tú partes, vaya al cielo. Ese es el poderoso mensaje de Dios, el poderoso mensaje de la salvación. Mejor que una sanidad, mejor que un trabajo o mejor que una provisión, es salvar las almas. Y Cristo nos dio el ejemplo a nosotros. Oh my God. Yo me imagino Dios, el cielo, sus ángeles, su gloria, los querubines, millones de millones adorándole. Y él dice, tengo que dejar esta gloria para ir a salvar a los pecadores. Y a veces nosotros no queremos dejar la casa. A veces hay cosas que nos impiden predicar el evangelio. Cuando Jesús a nosotros nos dio ejemplo, todo lo que vino a hacer fue morir por nosotros para que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es algo voluntario, no es obligatorio, porque aunque Dios es amor, Dios es justo y no te puede obligar a servirle. Pero Él demostró su amor cuando vino a la tierra. Y Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú te habías perdido, yo me había perdido. Y Él nos dio el ejemplo a nosotros de venir a buscarnos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, iglesia? ¿Cómo vamos a duplicar esta iglesia para que la gente vaya al cielo? ¿Vamos a esperar que la gente venga aquí? No, sí,
queremos que vengan, pero nosotros no vamos a esperar que ellos vengan. Nosotros vamos a ir, porque Jesús iba por las plazas, por las calles, por las casas y por el templo. Por eso estamos preparando la célula. El día 2 de junio vamos a hacer un lanzamiento que se llama Tira la red. Bueno, el tema completo va a ser no tire la toalla, tira la red. Y vamos a hacer el lanzamiento de célula. Y para mí el deseo de nosotros es que por lo menos empecemos con 20 células. ¿Cuántos dicen amén? Para eso necesito 20 casas y 20 líderes. Los amenes bajan cuando se pone el compromiso. Mire, cuando se trata de predicar el evangelio, cuando te están llamando a abrir una célula o a ser un líder de célula, usted tiene que gritar por la oportunidad de ser un instrumento de salvación para la gloria de Dios. Tiene que pararse y decir: yo quiero una célula en mi casa, yo quiero dirigir un grupo, yo quiero hacer algo por Dios. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos a esta iglesia. Nosotros vivíamos en la 46, un apartamento bien pequeño. Era tan pequeño que para que entrara una llamada yo tenía que salir. Y mi esposa y yo empezamos una célula ahí. Era yo, mi esposa y su hermano, quien descansa en paz porque se fue con el Señor hace un tiempito. Y cuando empezamos esa célula, él cada minuto miraba el reloj. Pero mi esposa y yo teníamos una crisis financiera tremenda. Vivíamos en ese apartamento porque alguien nos lo prestó para que viviéramos. No teníamos ni para pagar la renta. No teníamos trabajos. Mi esposa consiguió un trabajo en una librería cristiana a $5 la hora ese tiempo. Y un día fui a esa librería para ver cómo mi esposa trabajaba ahí. Esa librería era del pastor Julio Jackie, que era prima de ella. Y yo noté algo, que cuando la gente entraba le decía: Dios le bendiga, hermana Wanda. Y a mí me impresionó eso, porque yo creo en la bendición. Yo creo que cuando usted declara algo sobre una persona, usted tiene poder para que esa cosa que usted dice se cumpla. Y yo creo que usted no dice Dios te bendiga automáticamente. Yo creo que usted tiene propósito y sabe lo que está diciendo. Y está creyendo que cuando usted bendice, la gente bendice. Come on, dale el aplauso al Señor. Y nosotros empezamos la célula ahí. Porque les voy a decir algo. Escúcheme bien, por favor. Que lo que va a escuchar quizás la noticia más poderosa. Cuando usted abre su casa para Dios, usted está abriendo una sucursal para el reino de los cielos. Un lugar donde las vidas van a cambiar de estatus y de eternidad. La gente va a pasar de las tinieblas a la luz, de la condenación a vida eterna. Cuando usted abre su casa para una célula, la casa se convierte en un lugar sobrenatural, donde pasan cosas sobrenaturales por el poder de Dios y la palabra de Dios que se predica en esa casa. Así que debería haber una fila aquí diciendo: pastor, por favor, se lo ruego que haga una célula en mi casa. Amén. Y nosotros le dimos ese apartamentico a Dios. Y empezó a llegar la gente. Y mi esposa a recibir palabras de bendición en la librería. Y usted va a creer o no va a creer lo que yo le voy a decir, pero usted lo va a creer porque usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. La célula empezó a crecer. Fue tan grande que nos tuvimos que mudar a otro lugar y después a otro lugar. Esa célula llegó a tener 40 personas. La célula levantó un fondo y compró una guagua para poder venir a la iglesia. La iglesia nos pagaba el seguro, pero nosotros compramos la guagua y echábamos la gasolina. Luego la distribuimos en 10 células. Teníamos 10 células y el Allison y el pastor Pablo, que estaba en ese tiempo, nos hicieron líderes sectoriales de esa área.
En ese tiempo nosotros llegamos a tener más de 100 células, más de 100 grupos familiares y más de 600 personas reuniéndose aquí, alabando y glorificando a Dios. ¿Quiere que le diga más? De esa célula salió la iglesia de Newark, salió la iglesia de Patterson. Porque eran gente que estaban ahí, se pudieron enviar personas para allá. Salió la iglesia de Norbergen, porque Fuente de Salvación es una iglesia que ha entendido el poder de predicar el evangelio en las casas. ¿Y sabe lo que pasó de ese apartamentico? El Señor nos bendijo tanto. Y un día estaba yo en la clase de Pablo. Él era el pastor y era el maestro de algunos de los hombres, y él dijo en la clase: yo quiero vender mi casa. Y yo le dije: yo se la compro. Y cuando salimos de la clase hablamos un poquito, y a los 3 meses estaba yo mudado en la casa. Porque cuando tú le das tu casa a Dios, dije que cuando tú le das tu casa a Dios, tú le estás dando tu casa al reino de los cielos. Y es imposible que lo que tú le das a Dios no sea bendecido, porque Dios es el proveedor, el creador y el que te da todos los recursos que tú tienes. Come on, iglesia. Un día fui a verlo yo a su casa y estaba compartiendo con él. Y dijo, ya siendo obispo, y dijo: Martín, yo no sabía que vendiéndote la casa también venía con la unción del obispado y pastorado de... Y yo de una forma jocosa le dije: sí, solo me faltan los cuartos que tú tienes. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hermano, ¿cómo es posible que nosotros no pensemos que el darle nuestras casas a Dios es una gran bendición? Yo sé que algunos no pueden, pero el que puede, haga de su casa un centro, una sucursal del reino de Dios. Porque esa casa es temporal, pero lo que Dios tiene para ti en el cielo es eterno. Es fuerte el aplauso al Señor. A Él le gustan las cosas buenas. Entonces Jesús vino a predicar. Jesús iba por las casas, casa de Zaqueo, casa de Marta y María. Usted lo ve metido en las casas, porque a Dios le gustan las casas. Porque cuando Él llega a una casa, Él cambia la familia. Cuando Él llegó a mi casa, primero llegó a través de mi esposa. Y en ese tiempo yo era un borracho, que recuerdo que un día llegué a mi casa y estaba bien borracho. Y ella me dijo: Martín, ¿tomaste? Y yo le dije: ¿y tú, lechuga? Pero así Dios un día tocó mi corazón y me cambió y me salvó. Y esa casa fue una casa de bendición, primero para mi familia y luego para otra familia. Y Dios te está diciendo: tu casa puede ser un lugar de bendición para tu familia y para tu generación, y para que la gente se salve. Jesús vino por los pecadores. Él iba donde estaban ellos. Él comía con ellos. Él lo acusaron: amigo de pecadores y de publicanos. ¿Por qué? Porque Él iba a buscarlo. Él tenía compasión. Número 2, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Porque la cosecha es grande. Oiga lo que dice Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Jesús hizo algo con relación a la cosecha. Él no se sentó a mirarla: ay, cuánta gente se están perdiendo, qué dolor, qué sufrimiento. Si yo pudiera hacer algo. No, Él vio la gente perdiéndose y salías por las calles a predicarle el evangelio de la salvación. Escúcheme bien, el evangelio es poder para todo aquel que cree.
No tenga vergüenza. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cómo es posible que una persona no tenga vergüenza de recomendar cosas que le hacen daño a otra persona, como redes sociales o algunas cosas que verdaderamente no le hacen bien a la vida? Pero nosotros que tenemos el mejor producto del universo, la salvación, la palabra de Dios, a veces tengamos vergüenza de decirle a la gente, Cristo te ama. Él murió por tus pecados y Él puede salvar tu vida, restaurar tu familia y hacer de ti algo bueno, bonito, poderoso, bello, sano, libre para la gloria de Él. ¿Cómo es posible? A mi esposa le recomendaron un producto ahí del pelo. Y es bueno eso. Gloria a Dios. Pero vamos a recomendar a Cristo también. Vamos a recomendar a aquel que nos salvó, aquel que hizo algo poderoso en nosotros. Ahora mismo, hermano, más que nunca estamos viendo la necesidad de la gente en la calle. La gente se está perdiendo. Ahora mismo los psicólogos no dan abasto porque son demasiadas personas con trauma, con depresión, con ansiedad, con problemas. Tienen demasiadas cosas en su vida y nosotros tenemos la palabra de Dios. Número uno, lo va a salvar, y número dos, va a arreglar su vida, porque usted sabe como yo que cuando Cristo llega a la vida de una gente, lo cambia, lo transforma, lo bendice, arregla su matrimonio, arregla su familia, bendice a sus hijos. Dale el aplauso fuerte al Señor por lo que hizo en tu vida. Tú estás bendecido, tú estás transformado porque Cristo llegó a ti, pero eres parte. Eres parte. Ahora imagínense si alguien, la multitud, mi esposa era parte de la multitud, yo era parte de la multitud, de esa gran cosecha que había allá, pero si nadie hacía nada, se quedaba ella con un esposo borracho y un hogar desbaratado, en problemas, en crisis, con unos hijos entonces que iban a sufrir la consecuencia de los padres. Pero ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? La mies es demasiada. Y yo entiendo que nosotros trabajamos y hay compromiso y hay responsabilidades, pero conviértase en un hombre y una mujer que donde quiera que usted vaya, primero sea luz, pueda alumbrar en medio de las tinieblas, y segundo, pueda tener una palabra de bendición en su boca, que le diga a la persona, Cristo te ama. Yo le contaba un testimonio, creo que fue a Camacho, porque compartimos con tanta gente que se me olvidó. Pero cuando nosotros estábamos acá, yo tenía un trabajo en Bellón y aquí la célula, éramos fuertes con eso. Yo tenía mi célula en mi casa, pero quería hacer una célula en el trabajo. Y empecé una célula a las 6 de la mañana, antes de trabajar, empezábamos a las 7 y empezamos a orar. Y en esa célula Dios empezó a bendecir la compañía de una manera sobrenatural. El dueño o el encargado me llama a la oficina y me dice, Martín, quiero agradecerte porque de que ustedes están orando, la compañía le está yendo muy bien. Y de gloria a Dios. El Señor puso en mi corazón que viniera los miércoles a orar acá. Y yo le dije, mira, yo necesito los miércoles libres porque yo quiero darle la mitad de semana a Dios. Por lo que está haciendo aquí, por lo que está haciendo en mi vida. Y me dijo, eso no se puede. Y yo le dije, pues entonces yo te voy a dar 2 semanas porque me voy del trabajo. Y me fui. Al otro día me llama a la oficina. Y me dice, Martín, yo te voy a dar los miércoles. Porque a mí me interesa lo que tú estás haciendo acá. Y eso es de bendición. ¿Qué quiero decirle con esto? Que aún los impíos reconocen el poder de Dios. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, las cosas cambian. Cambian en tu trabajo, cambian en tu casa, cambian en tu finanza, cambian donde sea, porque hay poder en la palabra de Dios. Hermano, Dios es fiel. Yo no estoy diciendo que haga eso. Haga lo que Dios le diga. No vaya a su trabajo, primero habrá una célula en su trabajo. Pero la mies es mucha, por todas partes tenemos necesidades, gente a gritos pidiendo la salvación. Es que ellos no saben, hermano.
No, porque son duros, pastor. ¿Y usted? Usted era más duro que usted, no había uno. Y está aquí. Entonces, su vecino tiene esperanza. Porque dice la Biblia que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero nosotros tenemos la autoridad y el poder para quitarle la venda que el enemigo le puso y hablarle una palabra que le cambie el corazón, le transforme la vida y haga algo poderoso en su vida. Allá tenía una situación con una de mis líderes. Su esposo no era cristiano, era alcohólico también. Y ella me dijo, pastor, como Dios nos sacó de ahí, vaya a su casa, vaya a mi casa para que predique el evangelio. Y yo, que vamos a hacer una célula, hermana. Dice, está bien, vamos a hacer una célula. Y cuando yo voy a hacer la célula, el hombre se tranca en el cuarto y no sale. Y yo hablaba duro a ver si la voz llegaba al cuarto. Y seguí yendo, pero un día él salió y ese día se convirtió. Hermano, Dios hizo algo poderoso. Déjeme decirle algo que le pasó a él. Como él tenía situaciones, cayó preso, tenía que cumplir algo. Yo fui con el abogado dijo, no hay de otra, tiene que cumplir condena. Creo que eran 37 días, algo así, algo no era mucho. Y él me dijo, no se apure, pastor, que todos los días que estoy ahí adentro lo voy a ayunar. Y dije, pero tú nunca has ayunado así, Dios me va a dar la fuerza. Ayúdeme usted en oración que yo voy a ayunar. Y ese hombre cayó preso, hizo oración y ayuno en esa cárcel. Cuando salió, ese hombre salió transformado, no físicamente porque rebajó muchísimo, pero también salió con una unción del poder del Espíritu Santo. Y él salió al predicar el evangelio y fue mi escudero hasta que yo vine para acá. Todavía está en la iglesia, es un hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre de unción. ¿Quién dice que la palabra no tiene poder? La palabra tiene poder. Cambia borracho, cambia drogadicto, cambia adúltero, cambia mentiroso. No importa lo que sea, la palabra tiene poder. Y si la palabra no ha hecho algo en ti, es porque no le da cabida. Porque el que le da cabida en la palabra, es imposible que se quede igual. Porque la palabra dice la Biblia que no retornará vacía. Por eso hizo de Pedro un cobarde, lo hizo un hombre valiente, que le perdió el miedo hasta la muerte. Es el poder de la palabra. Pero hermano, la mies es mucha. Por eso nosotros vamos a salir con 20 hogares el día 2 predicando el evangelio. Yo lo creo por el Señor. Yo estoy creyendo esa palabra. Creemos que vamos a llenar estas ciudades con la palabra de Dios, predicando el evangelio de salvación, porque no queremos que nadie se pierda. Número 3. Porque los obreros son pocos. Ay, ay, ay. Mire la iglesia. Mire cómo oramos la iglesia. Señor, salva las almas. Y el Señor dice, las almas son muchas. El problema no es salvarla. El problema es obrero para salvarla. ¿Cómo es posible que Dios tenga necesidad de obrero? Lo voy a decir otra vez. ¿Cómo es posible que Dios, que dejó el cielo, que dio su vida, que murió en la cruz, que resucitó por nosotros, tenga falta de obrero cuando miles y millones han sido salvos por Él? ¿Cómo es posible que Dios diga, no oren por las almas, oren por obreros? Nuestra oración, mi oración, Dios levanta obreros en fuente de salvación, gente que no tengan miedo, que te crean y que salgan a predicar la palabra de Dios por lo que tú has hecho en su vida y por lo que tú has puesto en su vida. Y yo declaro que Dios levantará en este lugar obreros para usarlo con poder, con milagros, con prodigios para la gloria de Dios. Tú eres uno de ellos. Dale un aplauso al Señor. Iglesia, vamos a salir. No me digan, no, pastor, porque los domingos no me dan oportunidad. Déjeme decirle,
Cuando yo me convertí, Dios me daba mensajes, yo escribía mensajes. Y yo un día le dije al pastor, pastor, tengo unos cuantos mensajes, déjeme predicar. Y él me dijo, Martín, el púlpito más grande del mundo. Vete y predica todos los días, todos esos mensajes que tú tienes si tú quieres. Y le obedecí. Hay gente que se enojara con una palabra como esa, pero eso fue una palabra de bendición. Porque ustedes todos son cristianos y es bueno que reciban la palabra, pero el que está afuera necesita una palabra de emergencia porque su vida está en condenación hasta que no llegue la palabra de salvación. Así que todos nosotros vamos a usar el púlpito que tenemos en la calle y a decirle a Dios lo que ha hecho en nuestras vidas. Los obreros son pocos. Impresionante. Ay, hermano. Allá nos dieron con una tabla en el retiro. Los dominicanos entienden esto. Y si usted tiene un poquito de años, lo entienden más todavía. Mi abuela, ella era de Baní y ella lavaba en el río. Pero había alguna ropa que ella tenía una tabla y le daba a la ropa. Y yo le dije, abuela, ¿y por qué usted le da con una tabla al pantalón? Y me dijo, Martín, porque si no le doy con la tabla, el sucio no sale. Y Dios nos dio con una tabla ya, hablándonos acerca del llamado a predicar el evangelio. De la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Nuevamente, hermano, ¿cómo es posible que Dios esté pidiendo obreros a gritos? Y yo sé que algunos dicen, ay, es que yo no sé, ay, es que yo soy tímido, ay, es que a mí no me gusta. Mire, hermano, póngase en la mano de Dios y dile, Señor, heme aquí, úsame como tú quieras. Porque hay muchas maneras como tú puedes ser un instrumento de bendición. La samaritana no era muy famosa, tenía un mal testimonio, pero ella decía, ven a ver alguien que me dijo todas las cosas. Ella hizo eso y trajo una multitud a Jesús. Pero Mateo tampoco sabía predicar y dijo, bueno, voy a invitar a todos los pecadores, amigos míos, vengan a mi casa. Y también invitó a Jesús. Antes usted puede hacer cualquier cosa para que las almas sean salvas. Pero número uno, tú tienes un mensaje que es poderoso, que es el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Y eso nadie te lo puede robar. Te dice, yo era loca y ahora tengo juicio. Yo era bruto y ahora soy inteligente. Yo no sabía nada y ahora sé que Él salva, sana y liberta. Dile a Dios lo que Él hizo. Dile a la gente lo que Dios hizo contigo. Pero los obreros son pocos. Número 4, debido a la gran comisión. Nosotros leímos este texto al principio y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga, hermano, id y predicar el evangelio. ¿Qué es eso? Un mandato. Jesús dice, uno de sus versos, ustedes me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo diga. Pasen adelante, amados, no se preocupen, pasen. Bienvenidos. Gracias. Un aplauso a esa familia que está llegando ahí. Entonces, debido a la gran comisión, ¿cómo creerán, dice la Biblia, si nadie les predica? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Pero ya Dios nos envió a nosotros. Hay gente que está orando para ver si Dios lo envía.
No, tú tienes que orar para ver si te puede quedar. Porque hace rato que Él te envió. ¿Por qué no envió Dios? Porque nosotros somos la respuesta a un mundo que necesita la palabra de Dios. A un mundo que necesita a Dios. Un mundo que está pereciendo. Y nosotros tenemos la gran comisión, la responsabilidad de decirle a la gente: tu vida puede cambiar, tu familia puede cambiar, tu eternidad puede cambiar. Todo lo que tienes que hacer es darle tu vida a Dios. Hay que predicar, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. En las casas, en las calles, en los carros, en el tren, donde quiera que uno vaya, hable de la palabra de Dios. Usted no está hablando nada malo, está hablando la mejor noticia del mundo: que hay esperanza, que hay salvación, que no tema, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él nos dijo: vayan y hagan discípulos. Hay que ir, hermano. Tenemos que ir. Dios va con lo que van. Dios no se queda con lo que se quedan. Porque hay gente que quiere de Dios. ¿Pero para qué? Dios no está buscando cisterna. Déjame darte más para que tenga más. No. Dios está buscando tubería. Déjame darte la palabra, la unción, para que se la dé a otro, para que bendiga casa, para que bendiga donde quiera que tú vayas. Tenga una palabra de bendición y de salvación. La gran comisión. Es importante que entendamos que todos somos llamados. Yo sé que se ha dicho mucho de ese himno que nosotros cantamos: heme aquí, envíame a mí, que te voy a decir que no. No, así que dice, perdón. He aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. ¿Sabe por qué pasa eso? Pasa eso porque nosotros no entendemos verdaderamente las consecuencias de eso. A veces decimos: yo le sirvo a Dios. Sí, pastor, yo voy a la iglesia, adoro, siento su presencia, predican y me dan una palabra y después me voy y le estoy sirviendo a Dios. ¿No será que Dios te está sirviendo a ti? Estás recibiendo todo el tiempo y eso es bueno porque esa es su naturaleza. Darle. Yo le dije esto en la clase, pero yo era pastor aquí de la iglesia bilingüe, jovencito, tenía muchos jóvenes, y había unos jóvenes que venían de Elizabeth y un día se le quedó el carro y me llaman: pastor, yo quiero ir a la iglesia, se nos quedó el carro, ¿alguien no puede venir a buscar? Yo voy a donde otro joven, le digo: mira, hazme el favor, ve a buscar a esta familia que está aquí en Elizabeth, ellos quieren venir. Y él me dijo: ay, pastor, yo no quiero ir para allá. Y yo le dije: déjame cambiarte la pregunta. Ve a buscar a Jesús que está quedado en Elizabeth. Y él me dijo: no, si tú lo pones así yo voy. ¿Y qué es lo que dice Dios? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve preso y me visitaste. Imagínate que tú vayas al cielo y Dios te diga: ¿por qué nunca me fuiste a ver al hospital o a la cárcel o a la calle? ¿Por qué yo, siendo tu vecino, nunca me hablaste y tenía necesidad? ¿Por qué yo estando enfermo nunca oraste por mí? Y tú vas a decir: Señor, pero yo no te vi. ¿Cómo que no me viste? Cuando hay una persona en necesidad, soy yo, porque yo me identifico con el hombre. Por eso en esta iglesia estamos aprendiendo que servimos a Dios sirviéndole a la gente. Porque Dios, mire, dice la Biblia que de Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Lo que quiere decir eso, que Dios no necesita nada, pero el que necesita, el ser humano que necesita, Dios se identifica con ellos, y cuando lo hace por uno de ellos, lo hiciste por Dios. Así es que hay que ver la salvación, el servicio y el amor por los otros. Dale el aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y por último, número 5. Ay, hermano, debido a las profecías que se nos están cumpliendo en los ojos.
Yo quiero leer con ustedes Mateo 24. Es increíble lo que está pasando. Nosotros, quiero decirle que tomamos un curso de seguridad en la iglesia, porque nos dimos cuenta, según la estadística, creo que nos dijeron 1.600 iglesias han sido atacadas. Las escuelas, ustedes saben la noticia, antes los lugares más seguros era una escuela o una iglesia. Ya no hay lugares seguros porque estamos viviendo tiempos, dice la Biblia, donde el amor de muchos se enfriará. No hay temor de Dios. A veces ni en la iglesia hay temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios. Y ellos nos decían, tienen que estar preparados porque es mejor prepararse y no pase nada que no estar preparado y que pase algo. Y vamos a seguir haciéndolo eso. Pero los tiempos que estamos viviendo, no hay amor. Es increíble como vemos la cantidad de hijos que matan a los padres. Padres matando hijos. Guerra y rumores de guerra. Mire cómo dice Mateo 24. El verso 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Cómo es que dice? Escuche la palabra nuevamente. Bueno, voy a ir desde arriba. Quería terminar el texto, pero estoy impaciente. Oiga lo que dice. Cuando él salió del templo, le mostraron la belleza del templo. Pensaban que Jesús iba a impresionar, decir, wow, se botaron los constructores. Qué trabajo más hermoso. Y perdóneme que le diga esto, pero hay gente que está construyendo como que son eternos. Hay gente que está construyendo su vida y su retiro y soñando con pajaritos y con mariposas. Ponte los cinturones, porque en cualquier momento volamos de acá. Es bueno vivir bien, pero no es lo mejor. Sí, yo tenía una casa de 6 habitaciones en la Florida, con piscina y un acre de tierra. Pero no vale nada comparada con la misión de predicar el evangelio, porque un día no quedará piedra sobre piedra. No podemos idolatrar las casas, los carros, los trabajos como que es lo mejor. Le voy a decir algo. Dice que 2 gente llegaron al cielo y a uno le dieron una casita chiquita y al otro una mansión. Y el de la chiquita protestó, dijo, ¿cómo es posible que me den esa casita a mí? Señor, si yo era fiel en tu iglesia. Y el Señor le dijo, es que este hombre predicaba mi palabra todo el tiempo, oraba por los perdidos y cumplía con la gran comisión. Y cada vez que uno se salvaba, ese hombre enviaba materiales para el cielo. Y yo me pregunto, ¿cómo está tu casa siendo construida en el cielo? ¿Cuántos de ustedes están mandando materiales para arriba? Porque cada vez que uno se salva, mandaste un blow, 2 blows, cemento, varilla y sigue predicando. Cuando tú llegues allá arriba, vas a poder disfrutar y Dios te va a decir gracias por los materiales que enviaste para arriba, para hacerte la casa que tú necesitas que yo tenga, que tú tengas. Oiga eso, hermano. Gente edificando. Y gloria a Dios, yo creo en la prosperidad, creo en la bendición.
Creo que yo voy a ser millonario. Dos gente. No se apure. Te voy a dar una ofrenda por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que el evangelio necesita recursos para enviar misioneros, para levantar iglesias, para hacer instituciones donde la palabra de Dios nunca tenga escasez, para gente que son buenas predicando, sacarlo de la factoría y ponerlo 24 horas a predicar el evangelio. Eso necesita dinero, pero también corazón. Oiga eso, hermano. Para mostrarle los edificios del templo. Eso sí que le bajó la nota, porque después preguntaron, espérate, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo es que no va a quedar piedra sobre piedra? Al punto, hermano, que después de ello empezaron a vender todo y a traer dinero para el evangelio. Señor, mira, para que esta piedra no caiga, mejor traigo el dinero para el evangelio. Y el evangelio creció y se multiplicaron las personas salvas por la pasión en el corazón de los discípulos. No te estoy diciendo que no construya y que no ponga casa bonita y que no prospere. No, no, eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que por encima de la construcción que tú estás haciendo, tiene que hacer una construcción en el cielo donde el ladrón no entra ni la polilla corrompe, porque todo lo que tú tienes aquí, todo lo que yo tengo aquí, quiero decirte algo, aún tus problemas, tus enfermedades, tu crisis son temporales, tienen fecha de vencimiento, pero el que construye en el cielo está construyendo para una eternidad. Aman, iglesia, yo estoy predicando mejor de lo que tú estás respondiendo. Tienes que darle gracias a Dios que está escuchando una palabra que te avive. Dios necesita la iglesia más que nunca. Es tiempo que la iglesia sea iglesia. La iglesia no está llamada a reunirse, a cantar coritos y aplaudir. Estamos llamados a predicar el evangelio. Oiga lo que dice eso. Guerra. Ucrania. Dígame usted, ¿cuál es la razón de la guerra de Ucrania? Ninguna. ¿Cuál es la razón de la guerra de Israel? Ninguna. No hay nada que duela más que ver gente morir sin Cristo. Ahora a mí me duele esto, oiga lo que dice. Pero es necesario. Esa palabra es muy fuerte. ¿Sabe lo que es necesario? Quiere decir que nadie lo para. Inevitable. Pero ¿qué es lo que le está diciendo eso a la iglesia? Lo que le está diciendo, pónganse la pila que yo vengo pronto. Pónganse en esto que yo vengo pronto. Hagan como las 5 vírgenes prudentes que cuando llegó el Señor se fue para el cielo, se fueron para el cielo. Porque hermano, yo no sé si esto es profético o interpretativo. La Biblia dice que cuando Dios venga, uno será tomado y el otro será dejado. Yo no quiero ser de lo que sea dejado. Yo quiero que cuando la trompeta suene, yo volar, que no me vean como dice Darwin, ni con binoculares. Pero oiga lo que está diciendo. Versículo 5, porque vendrán muchos, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no turbéis, oiga, no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que está pasando. Ya no es problema de naciones, un reino contra otro reino, levantándose. Nosotros, toda la Biblia cumpliéndose, no falta nada por cumplirse. ¿Sabe lo único que falta por cumplirse? Es que la iglesia empiece a predicar para que todo el mundo escuche la palabra de Dios y sea salvo. Porque esto se pone peor y con eso termino. El verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Escuche, hermano, esto es serio. Se va a poner peor. Quisiera ponerme en este púlpito
y decirle que no. Pero estamos en los principios de dolores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usted tiene que asustarse? No. Cuando Israel estaba en Egipto, los egipcios se enfermaban, Israel no. En Egipto había oscuridad y en Israel había luz. Mientras usted esté apegado el corazón a Dios y alineado con el propósito de Dios y sirviéndole a Dios y obedeciendo a Dios, usted va a tener la protección, la provisión y el cuidado de Dios. Pero nos dice a nosotros, las cosas se van a poner peor porque usted empieza a escuchar lo que está hablando. Ay, sí, hermano, y en las conversaciones de lo malo que está la cosa. Pero no se una a su lenguaje. Usted tiene otro lenguaje. Ellos no necesitan más mala noticia, necesitan buena noticia. Y esa noticia la tenemos tú y yo. Que Dios, el Todopoderoso, envió a su Hijo y que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Que Cristo vino para perdonar nuestros pecados y salvarnos de una eternidad en sufrimiento y darnos vida eterna. Ese mensaje, predícalo, porque el mensaje del Evangelio no solo te salva para la eternidad, sino que restaura tu vida. Y hoy tú estás bonita, tú estás bonito, tú estás sano, tú estás feliz, estás gozoso, no por lo que tienes, sino porque tiene a Dios, y el Dios Todopoderoso te ha bendecido, te ha cuidado, en medio de sufrimiento te ha guardado. Donde hay crisis en el mundo, tú estás bendecido, tú estás cuidado, tienes una palabra de esperanza, te acuestas tranquilo y hay paz en tu corazón porque tiene a Dios. Ponte de pie, por favor.